Que el Altísimo Dios Todopoderoso les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a prepararnos rápidamente con la palabra del Señor en el libro de Mateo. Prepárense de una vez, vamos a ver si tenemos la entrada a la pantalla. Sí. Libro de Mateo, capítulo 24. El versículo 32 al 36, igual que ayer. Dice así la palabra del Señor. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dos elementos que no pueden ser quebrantados: cielo y tierra. Está por encima, Jesús está por encima de esos elementos que no pueden ser quebrantados. Y eso es muy importante, porque la iglesia evangélica ha entrado en una crisis profunda y sin precedentes en relación a su venida. Profundo. Es por eso que hay un mensaje que él dijo y que precisamente hace unas 3 semanas uno de los grandotototes, mi respeto para él, me llamó. Espérense un minutito, te vamos a orar, todavía no hemos terminado. Para decirme, para hablar, él es de Sociedad Bíblica, y le dije, ¿por qué? ¿Por qué no tradujeron como lo dijo Jesús? Y le cambiaron la palabra a ustedes, tanto en inglés como en español. La palabra es, pero cuando el Hijo del Hombre venga, y ellos le pusieron, hallará fe en la tierra, pero esa no fue la palabra que él dijo. Él dijo, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿lo estarán esperando? Y esa es la interrogante que él dejó. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no van a pasar. Pero del día y de la hora, nadie lo sabe. Ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre, que está en la... Solo mi Padre. Vamos a orar. Amante Dios y Padre Celestial, estamos ante el gran trono de tu presencia para darte las infinitas gracias por esta santa y bendita palabra que hemos leído para la honra y la gloria de tu Hijo amado Jesucristo. Que su palabra, Señor, no regrese a usted vacía, sino que dé fruto para los corazones a quien va a llegar esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Hemos tenido un momento precioso de alabanza, tanto de este grupo de Arizona, este grupo Aquino, en memoria de este gran hombre del acordeón famoso, y ahora sus hijos. Y por supuesto, escuchar a Dani Berrío, ese personaje ícono de esta generación que ya está terminando. El fin de una generación. Somos la única generación que ha traspasado las grandes dimensiones hacia el fin. No existe ninguna otra en la historia de lo que vamos a ver a continuación. Por eso sabemos que esta es la última generación. Ya no hay otra más. De acuerdo a la profecía bíblica, esta generación termina el 14 de mayo del 2028. A partir del 2028 no sabemos qué va a pasar. Lo único que sabemos es que ya el nuevo orden mundial ya tiene una agenda. Se conoce como la Agenda 2030. A partir de ese momento, ellos ya están planificando
todo exactamente lo que tiene que ver con la gran tribulación. La marca de la bestia, el control total, todo. O sea, si ya hay una agenda, está coincidiendo con las palabras de Jesús también. No podemos poner día y hora. Está terminantemente prohibido por Dios, día y hora, como lo dijimos ayer. Pero antes de entrar en este tema, solo dejé traerles a la memoria cuando era un joven, y en estas fotos que voy a mostrarles, allá en Israel, viviendo en Israel, muy joven, 90, 91, estudiante, y por ley tenía que hacer también horas de servicio. Y en esas experiencias con los muchachos del servicio militar, siempre íbamos cada mañana ahí al muro de los lamentos. Y allí, cerca del muro de los lamentos, está la explanada del templo. A las 8:45 de la mañana termina el famoso rezo musulmán. Y es cuando empiezan a bajar todos los musulmanes del famoso rezo. Y allí, esa mañana, miré a un hombre que una vez les compartí a ustedes, a los otros que han venido mucho tiempo aquí. Ese árabe convertido a Jesús, ese musulmán convertido a Jesús, que les predicaba con denuedo, arriesgándose a que lo apedrearan los musulmanes. Cuando fuimos allí mismo, cerca de la plaza, a una cafetería que ya no existe hoy en día, allí nos sentamos y allí él comparte toda la historia, cómo siendo musulmán se convierte a Jesús. Y al final, cuando él se da cuenta que yo iba a regresar a América, él me dijo estas palabras: Antonio, cuando regreses a América, nunca te olvides que tu mensaje tiene que ser que Él vino, vivió entre nosotros, fue a la cruz del Calvario, resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos, pero también regresará. Me dijo, si tú no predicas de su venida, nunca se me olvida. Si tú no predicas de su venida, me dijo, entonces tú estarás igual a los católicos, a los musulmanes y a los budistas. Igual, porque si una iglesia no predica que Jesús vino, es una religión más, me dijo. Simplemente una religión más. Él fue el que me compartió en esta experiencia. Cuando él llegó a este lugar, algo me pasó aquí. Vamos a ver, se me fue, ayúdame aquí, Magdiel, algo pasó. O Gamaliel, algo se nos desconectó. Ahí estamos, ya listo, a ver. Se va la... Bueno. Él fue el que me compartió en esto. Este es el lugar. Hay 2 lugares en Jerusalén que se conocen como la tumba vacía. La tumba del jardín, que tiene una historia un poquito más de 100 años, y el otro que se llama el Santo Sepulcro. Este lugar es el que tiene más historia, más antigua. La historia se remonta todavía hasta el año 100 después de Cristo,
cuando dice que los coptos cristianos de Egipto y de Etiopía estaban cuidando ese lugar. Luego, en el año 325, llegó el emperador de Constantino y se apoderó de ese lugar. Es lógico, porque querían tener relevancia a la Iglesia Católica ahí. Y es por eso que hasta hoy en día los historiadores, todos los historiadores, incluyendo History Channel, National Geographic, todos ellos coinciden que ese es el lugar de la tumba vacía. Dos destacados profesores, amigos míos de la Universidad Hebrea de Jerusalén y arqueólogos, ellos me lo confirmaron también, y ellos me dijeron: Antonio, en aquel entonces, donde era jovencito, me dijo: definitivamente este es el lugar. Ese lugar que cuando usted entra adentro y mira hacia atrás, hacia la puerta, hacia atrás cerrada, hay un letrero en 4 idiomas: en hebreo, en inglés, en árabe y en ruso. La frase que está escrita en los 4 idiomas dice: Él no está aquí, Él resucitó. La iglesia a lo largo de 2000 años, nunca dejó de predicar acerca del retorno de ese personaje extraordinario que resucitó de entre los muertos. Lo predicaron, lo lloraron y murieron hablando sobre su venida. Hasta finales del siglo XX. De momento entra el siglo XXI, este siglo que estamos viviendo, y de momento la iglesia entró en una frialdad escalofriante. Pero escalofriante. Tan profunda que casi la totalidad de nuestros cantantes cristianos hoy en día ya no cantan que Cristo viene. Ya los únicos que nos quedan es un Oscar Medina, que es el único que queda todavía activo de esa generación que ya se está yendo. Un Estanislao Marino, un vocero de Cristo. Esos grandes hombres que que cantaban de la venida de Cristo. Hoy ya brilla por su ausencia esos cantos. Hoy son los cantos como de Babilonia. Como decían el Salmo 139. Dejen de cantar que se van a ir, le decían a los judíos. Dejen de decir que se van a ir el próximo año. Canten como nosotros los de Babilonia. Hoy todos los cantos es como que nos quedaremos aquí. Y se nos olvida que somos extranjeros y peregrinos. Jesús dejó señales contundentes. Y la señal que dejó fue la higuera. Él dijo: cuando ustedes vean que la higuera ha retoñado, sepan que mi tiempo se acercó. Y sepan que esa es la última generación, porque lo acabamos de leer. Esa será la última generación. Israel estuvo fuera de su territorio por 2000 años. En 2000 años esa tierra fue deshabitada. Y aunque el Imperio Otomano trajo múltiples de pueblos árabes o musulmanes a vivir dentro del territorio de Israel, ninguno de esos pueblos que hoy en día se llaman palestinos, ninguno de esos pueblos se atrevió a declarar la independencia como país sobre esa tierra. No lo podían hacer, no porque no querían, sino porque el Altísimo lo había determinado, que esa tierra pertenece únicamente a Él y solo a un pueblo Él se la dio, y ese pueblo es el pueblo de Israel. Hasta aquel 14 de mayo de 1948,
Después de 2000 años de andar deambulante por todo el planeta Tierra, su territorio vuelve a resucitar. Aquella tierra seca y muerta, aquella tierra que los mismos hoy en día conocidos palestinos no la querían porque no servía, porque sus tierras son 7 veces más saladas que las aguas de los océanos del mar. Esa tierra comenzó a dar vida, comenzó a florecer, como dijo el profeta. Y hoy en día es una belleza estar en Israel. A partir de ese momento comenzaron a regresar judíos de todo el mundo. Hasta el 14 de mayo del 2018, cuando se cumplieron 70 años, el primer ministro Benjamín Netanyahu dijo: hemos regresado en estos 70 años de 189 naciones, judíos de 189 naciones. Es por eso que a Israel se le llama el mosaico. ¿Por qué? Porque hay judíos blancos, hay judíos chinitos, japoneses, hay judíos hispanos y hay judíos negritos también. Por eso se llaman el mosaico. A partir de ese 14 de mayo hasta el 2018 han regresado 8 millones de judíos. Todavía quedan 14 millones fuera. De esos 8 millones de judíos que están en su territorio, se habla 89 idiomas. El español es el 9º idioma, lo que quiere decir que tenemos una gran presencia de judíos hispanoamericanos que han regresado a Israel, desde México hasta Argentina. Pero, ¿por qué no recordamos un momento ese día de esa declaración? Y ponga atención, me prepara el volumen como anoche, el del sonido, y ponga atención, porque cuando Israel hace la declaración de independencia, aquel 14 de mayo, era en ese momento, en todo el Medio Oriente, desde lo que hoy se conoce como Pakistán, bueno, desde la India también, todo lo que es todo el Medio Oriente, hasta Yemen, Arabia Saudita, Egipto, todos esos pueblos, estamos hablando casi más de 1.000 millones de personas en ese momento. Todititos ellos adoraban a un Dios que se llamaba Alá. No se adoraba, ni un solo pueblo adoraba al Dios de la Biblia. Hasta ese día, ahora entiende por qué se enfurecieron esos 1.000 millones de musulmanes. Porque en medio del Medio Oriente se levanta un pueblo y hace una declaración de independencia. Está en hebreo ahí donde lo está diciendo el primer ministro David Ben Gurión, cuando él dice: hoy declaramos la independencia de Israel con, oiga bien, todititos ustedes como nosotros, como somos hispanos, mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, estadounidenses, todititos nosotros sabemos que nuestros países tienen una constitución. Todos los países musulmanes tienen una constitución que le llaman una constitución teocrática, o sea, religiosa del Islam. Solo hay un solo pueblo que declaró que su constitución es la misma Biblia. Y ese pueblo lo va a ver allí, es el pueblo de Israel. Veamos a continuación el video. ¿Listo, muchachos? Por favor, ayúdenme. Vamos al video. ¿Listo? ¿Se ve? Listo. אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל.
ceremonia colorida para celebrar el 70 aniversario de la fundación de Israel en Oriente Próximo. Y así comienzan los 10 años en rojo, que es donde estamos en estos momentos, y que finalizará el 14 de mayo del 2028. ¿Dónde estamos parados? A continuación, vamos a vivir estos momentos del fin de esta generación. Como dijimos, lo vamos a ver así, de esta manera. Una generación que traspasa las dimensiones. Vamos a continuación. Todos ustedes se van a identificar aquí. Comencemos con esto. En una reunión familiar, un joven le preguntó a sus padres, abuelos y tíos, a ver, todos los jovencitos aquí, ¿cómo pudieron vivir antes sin televisión, sin Wi-Fi, sin tecnología, sin internet, sin computadora, sin drones, sin Bitcoin, sin móviles, sin Facebook, sin Twitter, sin YouTube, sin WhatsApp, sin Messenger, sin Instagram? Esa es la pregunta que hace el niño a sus abuelos, a sus tíos y todos aquellos adultos. ¿Cómo pudieron vivir ustedes sin todo eso? La pregunta tiene profundo sentido, porque en este momento hasta los mismos viejos ya no pueden vivir sin el teléfono celular. Ni siquiera pueden llegar a su casa si no es por el GPS. ¿Cómo responde el abuelo? Y es lo que nos vamos a meter en este momento. El abuelo tomó la palabra y dijo, mira, nieto, igual que tu generación vive hoy, sin oraciones, porque ya no se ora casi. Ya no hay grandes campañas de oración en las mismas iglesias, y mucho menos en las casas. Ya no se reúne la familia alrededor de la sala para orar junto a la familia, para tener el culto familiar. Ya no existe aquella mesita en el centro donde ponían una servilletita bien bonita y allí el objeto número uno en el centro de esa mesita era la Biblia. Eso ya no existe ahora. Eso es lo que le está contestando el abuelo. Volvamos a la imagen. Es lo que contesta el abuelo. Dice, sin oraciones, sin respeto, porque hoy en día nuestra sociedad moderna perdió todo respeto. Hoy ya no saludan a los tíos como los saludaban antes. ¿Se acuerdan? Hoy ni siquiera saludan a su padre cuando llega a la casa. ¿Cómo está papá? O como en Centroamérica, Nicaragua, no sé si también en El Salvador y en Honduras usaban la mano así, santito. Santito papá, santito mamá, santito tío. Ese respeto se perdió. Hoy ya no se pide permiso para pasar entre dos viejos que están hablando. Se pasan en medio como si nada. Se ha perdido completamente el respeto. Vamos a la imagen. Sin valores. Esos valores que hicieron grande
No solamente en los cristianos, sino también en la gente inconversa. Nuestros mismos países, nos podemos recordar cuando llegaba la Semana Santa. Había un respeto profundo por la Semana Santa como sistema de valores. Hoy es todo lo contrario. Hoy todo el mundo está esperando la Semana Santa para hacer depravaciones, para irse a la playa, para hacer los mejores conciertos de música mundana. Se han perdido esos valores, sin personalidad. Pues se ha perdido esa parte importantísima. La personalidad, ¿no? Ya no sabe a quién está representando. Si es hispano, si es afroamericano, si es anglosajón. E inclusive una de las peores crisis, decía uno de mis amigos científicos de History Channel, está en los mismos hispanos aquí en América Latina. Porque muchísimos hispanos se avergüenzan de su propia herencia. Han perdido la personalidad, sin noción de compromiso. No hay esa responsabilidad que había al principio. En esa época de todos los adultos, primero estamos con los adultos aquí, con todos los adultos que estamos viviendo aquí, que estamos esta noche aquí. Sin el yo interior, lo mismo decíamos, no sabe a quién representar, qué es lo que cree, qué es lo que no cree. No existe esa personalidad dentro de su propio interior. Sin carácter. No tiene esa reputación, esa responsabilidad de personalidad en su carácter, como la conocimos nosotros en aquellos viejos después del 48 para acá. Sin ideales. Hemos perdido los idealismos completamente. Hoy entramos en unas profundas confusiones, aún en el mismo sistema político. Sin amor propio. Ha perdido esa pureza de identificación, de amar a su padre, de amar a sus seres queridos en lo más profundo. Es por eso que el aborto se ha vuelto tan popular hoy en día. Son millones de millones de millones de millones de niños que son abortados cada año. En algunos países como México se permite el aborto hasta 16 semanas de embarazo. Colombia y todo el resto de Sudamérica hasta los 24 semanas de gestación. Significa que allá hay vida, pero se ha perdido completamente ese amor propio por la vida. Sin humanidad. Estoy hablando de lo que el abuelo le está diciendo al nieto. Lo mismo como ustedes están viviendo ahora. Sin humanidad. Quiere decir que mientras no me pasa a mí, no me importa lo que le esté pasando a los demás. Y este año 2025 lo estamos viendo, palpando en nuestra comunidad hispana. Porque nos volvemos insensibles ante lo que está pasando con nuestros propios inmigrantes. Como esta hermana de una de nuestras iglesias en Nueva Orleans. Le mataron a su esposo el año pasado allá en Nueva Orleans. Quedó con sus 2 hijas adolescentes. Y hace una semana andaba comprando con sus 2 hijas allá en Nueva Orleans
y cayó en una redada. No tenía ningún delito. Tenía su propio permiso permanente todavía. La llevaron a una cárcel, está en una cárcel. Y sus dos niñas, jovencitas, dos adolescentes, están aquí en San Antonio, en un centro de reclusión. Pero como no son parientes míos, no importa, estoy hablando de ustedes, a nadie le importa. Hemos perdido la pureza de la personalidad, de la humanidad, perdón. Mira, vamos a ese jovencito mexicano ahí en Washington DC que pegaba grito, pero grito: soy inocente, soy inocente, soy inocente. Y a múltiples de personas pasando a la par de él allí. Y nadie se detenía. Nadie se detenía. Porque como no me está pasando a mí, ¿qué me importa que le pase a los demás? Hemos perdido la humanidad. Como tengo en mi programa El Mundo Actual de este martes pasado, nos volvimos insensibles. Esa no era la humanidad que conociste tú, Pineda. Ese vecino que cuidaba tu casa, la casa de tus papás allá en El Salvador. Cuando tus niños los niños, ustedes se quedaban solos, venían los mismos vecinos corriendo a buscar, a protegerlos mientras sus papás llegaban. Esa era nuestra generación que crecimos. Dani Berrío, su servidor, el pastor, y también nuestro cantante Roberto Arellana, que ya está aquí con nosotros. Esa fue la primera parte que nosotros vimos, que el abuelo está respondiendo. Sigamos a la respuesta del abuelo al nieto, sin modestia. Ya no nos importa andar bien vestidos como andar desnudos en la calle. Basta con solo ir a Europa, ir a Ámsterdam, y usted dice: Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Esto parece Sodoma. Ver las vitrinas completamente con mujeres exhibiéndose completamente como Dios la mandó al mundo. Y los niños pasando en las vitrinas. Sin virtudes. Hemos perdido esas cualidades, esas virtudes. Esas canciones, Roberto, de ustedes, esas canciones de ustedes, Dani, con un significado profundo, hoy en los cantantes modernos no las estamos viendo. Se ha perdido esa parte linda, como señal del fin de una generación. Esas virtudes. Sin honra. No nos importa para nada qué piense la gente de mí. Sin propósitos. Era impresionante que uno, cuando niño, lo que más anhelaba era una proyección hacia el futuro. ¿Qué voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? Esa es la crisis que estamos viviendo en este momento, aún con nuestra juventud. No tienen propósitos. No hay metas. No hay proyección hacia dónde vamos, qué es lo que queremos hacer. Sin identidad, porque muchos no saben si son hombres o son mujeres. Es la grave crisis que estamos viendo, como la vimos en la noticia el año pasado en Nueva York. Yo voy a cambiar el nombre. Llega el niño, le voy a poner nombre yo ficticio. Llega el niño a la escuela, eso fue todo, fue notorio en todas las noticias. Llega el niño a la escuela allí en Nueva York. Está el maestro pasando lista y de momento menciona y dice: Luisito, fulano de tal.
Y el niño le dice: no, yo no soy Luisito, yo soy Luisa. El profesor le dice: disculpa, eres Luis. Y no, y empezó a hacer el berrinche y a pegar gritos. Y llamaron la atención, llegó los directores de la escuela. ¿Y saben qué? El movimiento gay intervino y obligaron que que su maestro le llamara como el niño quería que se llamara: Luisa. Y sancionaron al maestro porque se negó aquella mañana. Esa es la generación que estamos viviendo en este momento. ¿Cuánta remembranza nos queda de la generación del 48 al 2018? Y los 10 años en rojo que terminan este 2028. Esta imagen nos trae esa remembranza de esa generación que todavía nos queda en nuestra memoria. De la familia, de la identidad, de la decencia, de la personalidad. A esta imagen que estamos viendo, a esta otra que vemos hoy en día. Se ha perdido esa identidad. Se ha perdido esa personalidad. Se ha perdido esa decencia. Recuerdo cuando en el 2010 sacamos el tema y en aquel entonces hablé y me agarraron a garrotazo en las redes sociales cuando dije que esto de los tatuajes no era una moda, era una imposición para preparar psicológicamente a la humanidad ya hacia la marca de la bestia. Y que después se va a volver contrario, dije. Así ahí quedó grabado. Y algunos de ustedes lo tienen en el DVD. En febrero de este año llega un joven a ICE, salvadoreño. Llega exactamente para retirar su permiso. Pero al llegar descubren que sus manos están completamente tatuadas. ICE, un oficial de ICE le dice: venga para acá, quítese la camisa. Y el resto es su historia que ustedes conocen. Que hasta hoy en día está en debate el caso de este muchacho. Lo que la misma sociedad había creado como una moda, hoy se está revertiendo. Demuestra la crisis de nuestra sociedad que estamos viviendo. Pero sigamos con las palabras del abuelo. Nuestra vida fue una gran prueba viviente. Qué lindo esto para todos. Después de la escuela, para los adultos, para que compartan con sus jovencitos, sus niños. Después de la escuela, primero los deberes y después salíamos a jugar. ¿Recuerda? Cuando llegamos de la escuela, los papás decían: primero tus tareas. Tienes que hacer esto, a la mujercita tienes que lavar esto, tienes que lavar los platos, tienes que hacer esto. Y después a jugar a la calle. Jugábamos con amigos de verdad, no amigos virtuales de internet. Salíamos a crear nuestros propios juguetes, ¿se acuerdan? Los del campo, los varones que están aquí, agarraban garrotitos y le llamaban caballos. Las mujeres que están aquí hacían diferentes clases, como vamos a ver en una imagen más adelante. Nuestros padres no eran ricos, pero ellos nos dieron amor. No valores materiales o mundanos. Nunca tuvimos laptop, DVD, videojuegos, ordenadores personales con internet. Fueron nuestros primeros años.
Pero sí tuvimos, ¿qué tuvimos, Ismael? De verdad, amigos de verdad. Ahora nuestros jovencitos, todos nuestros jovencitos que están aquí, tienen una grave crisis. No tienen amigos de verdad. Tienen amigos virtuales en la internet que no saben quiénes son. La crisis misma la está viviendo nuestra propia iglesia evangélica. Porque nuestra propia iglesia evangélica le cree más al predicador que está viendo por la internet que a su propio pastor. El gran problema es que ni siquiera sabe usted quién es ese hombre. ¿Solo porque se volvió virtual? Como me dijo uno de mis amigotes científico de la NASA, me dijo: Antonio, no te preocupes por la vacuna, preocúpate por los youtubers que van a aparecer después del COVID-19, porque esos youtubers lo van a hacer virales. Y me dijo: y no olvides quiénes son los dueños de las redes sociales. Ellos pueden hacer viral a quien ellos quieren y van a aparecer exclusivamente dentro de los evangélicos para confundir a los evangélicos en cuanto al rapto, me dijo él. El doctor Mapesor, que habla 5 idiomas. Y efectivamente aparecieron esos famosos youtubers, como uno que dice que se le apareció un ángel vestido de rabino y que le dijo que eso del rapto es la más grande farsa que ha creído la iglesia en estos 2000 años. Y multitud de pastores poniéndole like. Y esos son los pastores que ustedes consideran de verdad. Y lo peor de todo, que hasta les mandan sus diezmos. No se los dan a su propio pastor, que es el que tienen que salir corriendo a la 1, 2, 3 de la mañana, ustedes, Roberto y todo, cuando alguien esté en el hospital. Porque no van a llamar a aquel que está en España, porque para comenzar ni lo conocen. Esos son los amigos que tienen ahora. Hasta la misma iglesia. Los pastores. Volvamos a la imagen aquí. Veamos esta imagen. ¿Se acuerdan los adultos que están aquí? Hoy nuestros niños, nuestras niñas, ya no juegan. Porque se clavan en la sala de su casa o en su cuarto con su iPad o con su celular y se convierten en zombies. Discovery dice: están perdiendo algo grande, que es lo que nos ayuda en esa imagen de personalidad, tener nuestra niñez. ¿Recuerdan esa imagen ustedes? Los adultos aquí, hombres y mujeres. Esos días cuando ustedes solían jugar en su vecindad, en su escuela, esos juegos. No sé cómo se llamaba eso. Cada país tiene su nombre. O la famosa rayuela, o los varones con sus trompos, o con sus canicas. Y esta es la de ahora. Es que la realidad de hoy en día, una niñez y juventud que está creciendo como zombie. Porque eso es exactamente lo que son, zombies. Están sentados todos juntos, pero entre ellos mismos no va a haber recuerdos de nada porque ellos no están platicando entre ellos mismos. Cada quien está en su propio mundo, en su propio teléfono. Eso quiere decir que cuando sean grandes no va a haber ninguna memoria de esa niñez. Eso es negativo, dicen los expertos. Nuestras familias vivían cerca para disfrutar en familia. ¿Te acuerdas de esos viejos tiempos?
las fiestas juntas de la familia, las celebraciones, los momentos difíciles los enfrentaban juntos. Los momentos de necesidad los enfrentaban juntos. Los momentos de alegría los enfrentaban juntos. Fuimos parte nosotros, los adultos de esa generación. Es posible que hayamos salido en foto blanco y negro, pero puedes encontrar recuerdos muy coloridos en esas fotos que hoy en día en nuestra nueva juventud ya no se ve. Somos una generación única y más comprensiva, porque somos la última generación, oiga bien, que escuchó a sus padres, que escuchábamos los consejos de nuestros padres. Estoy hablando los viejos que vivimos ahora. Pero también somos la generación que ahora somos los viejos los que escuchamos a los hijos. Porque ahora es el hijo quien le dice: no, mamá, no es así. No, papá, no es así. Es así. Y le agarra el teléfono y papá, no, es así, es así. Y el viejo o la vieja tiene que escuchar a sus hijos. Antes era lo contrario. Era nosotros los hijos quien teníamos que escuchar los consejos de los viejos. Somos una generación única y más comprensiva, como dije en este momento. ¿Por qué? Por muchas cosas. Hemos sido testigos de dos, aquí está. Hemos sido testigos de dos diferentes dimensiones. Esa es la mejor palabra. Hemos pasado por el teléfono con operadora. ¿Recuerdan los hispanos que vivíamos aquí hace 30 años? Todavía cuando yo llegué a la iglesia tenía 2 años de fundado, la iglesia Benecer, aquí en Garland. En ese entonces, ¿se acuerdan todos los adultos aquí? Los dirigen mexicanos, centroamericanos. Hacíamos nuestras llamadas de larga distancia con una operadora y con una tarjeta y nos estaban diciendo: te quedan 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos, y se terminaba. Somos esa generación que vivimos para las llamadas de larga distancia. Hasta los videos, llamadas a cualquier parte del mundo hoy en día. Pasamos desde los discos de vinilo hasta la música online. Desde las cartas escritas a mano al correo electrónico y al WhatsApp. De vivir los partidos de radio en televisión blanco y negro hasta la televisión de high definition. Y ahora, pues solo Netflix. Porque antes nuestras señoras esperaban desesperado en Centroamérica, Suramérica, las novelas. Hoy hay grave crisis. Cadenas de televisión como Univisión, Televisa, Telemundo, la CBS y todo están en gravísimos problemas, grave crisis. Porque la totalidad de nuestra juventud ya no ve televisión. Y si ve, es únicamente Netflix. Hemos pasado de aquellos, lo acabo de decir Dani, que ahora como ya nadie usa DVD, ahora, y que por cierto también ya está saliendo fuera de eso. ¿Pero cuánto? Por favor, a continuación la imagen. ¿Se recuerdan esa imagen los adultos? Los long play, ¿verdad? Le preguntaba al hijo de Ismael Pineda, a Gama, y él ya no lo alcanzó. Él ya no alcanzó a ver esto, los long play.
Dani, ¿todavía lograste tú a tener long play? ¿O tú, Arellana, tuvieron todavía long play y el DC todavía alcanzaron? Bueno, ojalá, porque para nuestros jóvenes eso, los long play. ¿Se acuerdan las cartas? Cuando ustedes hacían las cartas, los jóvenes sentimentales a su joven amiga, o la joven amiga a su joven amigo al otro lado, y escribían aquellas cartas con las mejores palabras, palabras románticas, y los que eran familiares, palabras bonitas. Y usted vivía desesperado esperando el correo, que llegara el cartero, y para abrir aquella carta, y hasta guardaba las, ¿cómo se llaman? Las estampillas, guardaban las estampillas y aquellas cartas. Bueno, eso es historia para nuestros jóvenes. Es historia. Esto es ahora. Esta es la nueva generación. Pregúntele a un jovencito de 14, de 15, de 16 años si sabe mandar una carta por correo. No sabe. Porque esa generación ya no existió para él. Pero nosotros vivimos las dos. Vivimos la de la carta y estamos viviendo esta. Somos la única generación. En nuestro canal de Masterclass, que es donde dije el año pasado, tenemos colaboración con History Channel, National Geographic. Es donde explicamos en profundidad, que a veces nuestro evangélico no entiende el traspaso de una dimensión a otra dimensión. Estaba este jueves, igual me sacan corriendo, me llaman, que están altos oficiales en nuestra frontera y que quieren que vaya a almorzar con ellos para que ore con ellos. Y siempre ellos tienen preguntas, todos tienen preguntas sobre los tiempos finales. Y me estaban hablando de los alienígenas. Y estaba explicándole a ellos esa estela que está en Copán Ruinas, en Honduras. Esa estela que mide ese personaje 3 metros de altura. Pero como si los mayas eran chiquititos. ¿Quién era ese personaje? Y allí comenzamos, les decía cómo están el declive que se da. Y dice que ese personaje, ese Dios que adoraban los mayas en Honduras, dice que era el Dios que traspasaba las dimensiones. Estaba 1000 años allá, 1000 años atrás. Los evangélicos no entendían eso. Nunca lo entendieron. Hasta ahora que nuestros científicos nos están diciendo, traspasamos las dimensiones. Bueno, nosotros, los adultos que estamos aquí, estamos siendo testigos de esa dimensión. Lo que vimos atrás y lo que estamos viendo hoy. Conocimos las primeras compus, o sea, computadoras. Hace 30 años yo vine a esta iglesia. Una iglesita allá pequeña donde nació la iglesia de Benecer. Y fui el primer predicador, no solamente en Benecer, sino en todas las iglesias hispanas de aquí de Estados Unidos. Recuerda que en ese momento yo era servidor de Naciones Unidas, que fue la que me dio todos mis estudios en Europa y en Israel. Así que yo tuve que prestar servicio social en Naciones Unidas. Y fue allí donde de aquel momento me empezaron a preparar con las computadoras. Fui el primer predicador que llegué a las iglesias hispanas de Estados Unidos, donde ya usaba mi computadora con imágenes. Y muchísimos nuestros jóvenes en aquel entonces quedaban asombrados que un predicador trajera la primer computadora laptop. Somos esa generación. Pues vamos a la imagen. Con tarjetas perforadas, los disquetes. Y ahora tenemos gigas, megas en la mano, en el celular o iPad. Usamos pantalones cortos para la niñez y después largos, Oxford,
y bermudas en aquella época. Somos la generación que esquivamos la parálisis infantil, la meningitis, la gripe aviar N1 y el COVID-19. Somos esos adultos que hemos visto de andar en el burro y en el caballo a la super tecnología. Somos esa generación donde cuando éramos chiquillos una persona que tenía 50 años lo considerábamos viejonazo. Pero hoy es todo lo contrario, una persona de 50 años es considerada joven. Alégrense los que tienen 50 años aquí. ¿Por qué? Por el avance de la tecnología y de la medicina. Hoy tenemos personas hasta con corazón artificial y miles de personas andando con riñones que es de un muerto que ya está hasta polvo. Nos podrían calificar de supervivientes. Gente que nació en aquel mundo de los 50 y que tuvo una niñez analógica, única, que no la vemos hoy en día. Y una edad digital. Porque hasta las viejitas de 80 años están en la parada de buses y están clavadas en el teléfono así. Vamos de nuevo. ¿Se acuerdan de esas imágenes? A ver, los adultos aquí. En las redes sociales me lo están mostrando, ¿verdad? Se me olvida, Milton, si me están mostrando a la gente también imágenes. Cuando se trepaba el niño arriba y desde allí, del interior de la casa, le gritaban, ahí, ya te pasaste. A la tecnología de hoy en día. Hoy nuestros jóvenes ni saben qué es una antena. Ya no existe eso. Aún en nuestros lugares más humildes allá en Centroamérica. Eso ya no existe. Ahora es esta, la tecnología nueva. Somos una especie de ya he visto de todo. Literalmente nuestra generación ha vivido y presenciado mucho más que ninguna otra en cada dimensión de la vida. Somos única. Es nuestra generación de iglesias cristianas que se ha adaptado al mundo. No el mundo a la iglesia, sino la iglesia al mundo. Todo lo contrario que dijo Santiago, conviértanse ellos a ti y no tú al mundo. Pero eso ha cambiado completamente. Es una generación, después de este profundo recuerdo, ¿todavía crees que Jesús no vendrá? Porque es la grave crisis que estamos teniendo. Como dije al comienzo, hablé con hoy en este momento, para la gloria del Señor y con orgullo, es uno de nuestros orígenes hispanos ahorita que lo acaban de nombrar, el director del Museo de la Biblia y del Museo Judío en Washington, D.C. Y a él que le pregunté, ¿por qué? ¿Por qué cambiaron ustedes la palabra y cuando venga el Señor hallará fe? Esa no es la palabra que él dijo. Él dijo, y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿lo estarán esperando? Porque uno de los pastores de nuestras asambleas de Dios en San Francisco me mandaba la siguiente nota. Miren lo que nos están enseñando en nuestros institutos bíblicos. Nos están diciendo que por favor dejemos de hablar que Cristo viene.
Que dejemos de utilizar la palabra apocalipsis porque eso produce angustia y desesperación en la gente. O sea que Jesús se equivocó. O sea que la Biblia, el apocalipsis es un error. Y es por eso que dijo el Instituto de Antropología de los Estados Unidos que el 90% de nuestros pastores a nivel global, eso quiere decir México, Centroamérica, Suramérica, África, no están mencionando la palabra venida de Cristo, ni mucho menos la palabra apocalipsis. ¿Ahora entiende por qué creemos que Jesús está a las puertas? Porque Él dijo, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿lo estarán esperando? ¿Lo está esperando la iglesia? No, no lo está esperando. Y sabes, si la iglesia lo estuviera esperando, entonces ellos cantaran de la venida de Cristo. Pero ellos mismos saben que la iglesia, si hablan algo de la venida de Cristo, no les llama la atención. Por eso sabemos que el Rey viene pronto. Vamos aquí. Vamos a la imagen, por favor. ¿Por qué hacemos esta pregunta? Porque por increíble que nos parezca, nos tocó ser la generación que mencionó el apóstol San Pedro, que vendrían burladores de la venida del Señor. Mostramos esa imagen anoche que ya no se vive casi. Esa alabanza, esa adoración genuina y pura. Dani, ¿te recuerdas allá en Costa Rica en los 80? Porque allá fui a verte yo jovencito. Allá en Sabana, aquella multitud de jóvenes cuando comenzabas a cantar esa canción que lo llamas tú el himno. Como todos comenzaban a llorar. Roberto, anoche yo mencioné el testimonio que me diste de Gigi Ávila, servazo de Dios de que estaba en el cielo antes de irse allá. Tú fuiste testigo en esas multitudes, cuando ustedes mismos ministraban, esa gente llorando, pero llorando. Ustedes mismos ya no lo ven eso ahora. Ese que se ha enfriado. ¿Sabes? Ante todo esto, que en los últimos días vendrán burladores andando según sus propias pasiones y diciendo ¿dónde está la promesa del avenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Esto se ignora voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo entonces pereció abnegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego y el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pero amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para que nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mientras nuestras iglesias en su mayoría callan prominentes hombres, como sucedió hace 2000 años, cuando Jesús dijo, si ustedes callan, entonces ¿quién dijo? Entonces las piedras hablarán. Son nuestros científicos, son nuestros hombres famosos, como Denzel Washington. En una entrevista que estaba dando a CNN, él dijo que él sabe que la venida de Jesús está cerca y que él y toda su familia se están congregando en una iglesia que predica que Cristo viene. O a Nicolas Cage, el controversial Nicolas Cage, que hasta el periodista de origen mexicano se estaba burlando de él. Y él le dijo, no me importa que te burles. Yo sí creo que Jesús viene y yo y mi familia lo estamos esperando.
O como el controversial Elon Musk, que por cierto, mañana en el tema inteligencia artificial va a salir el nombre de él. Digo controversial porque se declara agnóstico, pero sorprendió a todo el mundo en su última declaración cuando dijo que había buscado una iglesia aquí en Dallas, Texas, pero una iglesia que esté predicando que Cristo viene, porque él cree que el Señor viene pronto. Un personaje controversial. Si ellos callan, las piedras hablarán. El rey viene pronto. Somos la generación única que hemos traspasado 2 dimensiones, que hemos estado al mismo tiempo en 2 dimensiones. La del burro y del caballo y la de la supertecnología. Dice nuestro científico, porque parte de este tema fue alimentado por ello. Esto nunca antes en la historia humana había pasado. Por eso sabemos que somos la última generación. La generación que hemos traspasado dimensión. Y solo nos recuerdan las palabras de Jesús. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Créalo o no lo crea, acéptelo o no lo acepte, Jesús viene pronto.